Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, puede tomar asiento. Y solamente al nombre de Jesús, al nombre de nuestro Señor y nuestro Rey de Reyes, a Él y solo a Él sea la gloria, la alabanza el día de hoy. Yo no sé usted, pero yo estoy muy contento el día de hoy. Saluda a la persona que está a su lado, dígale: Dios le bendiga. Qué bueno que está en la casa del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de nuestro campus en español en Apollo Beach. Y aquí estoy sirviendo al Señor junto con ustedes. Créanme que siempre es una gran oportunidad, un gran privilegio el estar impartiendo la palabra con ustedes. Una vez más, gracias a todos. Le damos la gloria al Señor por el gran fin de semana que hemos tenido, y por supuesto esta mañana estamos terminando, como humanamente se dice, con broche de oro, celebrando que nuestro Señor Jesucristo vive y vive para siempre. Y le damos la gloria a Él porque un día como hoy podemos celebrar su resurrección, el plan perfecto que Él tenía de redención para la humanidad. Así que si usted me acompaña, antes de entrar al mensaje, vamos a inclinar nuestro rostro y buscar al Señor en oración. Que sea Él direccionando la palabra, que sea Él hablando a nuestros corazones. Dios del cielo, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre y siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, mientras abrimos tu palabra, te pedimos que seas tú hablando al corazón de nosotros. Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, que seas tú mismo, Señor, hablando a nuestros corazones, a saber que sin importar lo que está pasando a mi alrededor, sin importar de que tan desesperado esté yo, de que la única salida y respuesta que yo tengo es creer y tener fe solo en Jesús. Así que en esta hora, Señor, habla a los corazones. Mira a cada persona que está aquí el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Día a día, cuando pensamos en el ser humano, en la humanidad en general, hay algo que nos caracteriza a la mayoría, y es que siempre hacemos planes acerca del futuro. Que muchos de ustedes ya saben qué restaurante van a ir a comer después de esto, otros ya saben qué comida van a comer, otros no la saben, pero día tras día hacemos planes, ya sean pequeños o grandes, planes para viajar, planes para trabajar, planes acerca de qué me voy a poner el día de mañana. Esta camisa me la compró mi esposa, yo no hice ese plan, mi esposa fue la que hizo el plan por mí de qué camisa iba a usar el día de hoy. Así que es fácil tener un plan cuando todo sale al pie de la letra. Cuando todo va según lo planeado, es algo que nos hace sentir muy bien, ¿verdad que sí? Hicimos un plan y todo está saliendo acorde a ese plan. Nos encanta cuando es de esa manera. Pero ¿alguna vez has hecho un plan y las cosas no salieron como tú las planificaste? ¿Cómo te sentiste cuando surgió lo inesperado? Cuando surgió algo por lo cual no estabas contando. Muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados, descontentos. A veces entra la desesperación. Yo me acuerdo muy bien una oportunidad donde mi esposa y yo estábamos en unas vacaciones en Europa con mi hermano, mi esposa y yo. Nuestra niña todavía no había nacido, y ahí estábamos disfrutando una semana en Europa. Estábamos en la ciudad de Milán y recientemente habíamos empezado este viaje. Y me acuerdo muy bien que ya era temprano de mañana. Llegamos a la estación de tren porque íbamos a viajar de Milán a Roma en el tren. Y ya estando en el tren a punto de salir, todo iba conforme al plan. Íbamos a tener otras ciudades a donde ir. Venía París, venía Madrid después, venía Roma, por supuesto. Mi hermano llega y me dice: Jim, se me quedó el pasaporte en el Airbnb. Ay, mi hermano empezó con un desespero. ¿Qué vamos a hacer? El pasaporte. Y recuerde, estamos en un país donde se habla un idioma diferente, donde nuestra única identificación es el pasaporte. Y entró el desespero.
Y entonces, pues por supuesto, para hacer la historia corta, pues en ese desespero tuvimos que bajarnos del tren. Gracias a Dios que la persona del Airbnb todavía tenía el pasaporte y pudimos continuar nuestro viaje. Pero fue un momento de pánico, un momento en que no estábamos contando con que mi hermano perdiera el pasaporte o lo dejara en aquel lugar, y entró el desespero en mi hermano. Y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por una situación donde pasa algo inesperado, donde olvido algo o de repente pasa algo con lo cual no estaba contando. Y en ocasiones esas cosas inesperadas nos sacude la vida, trayendo desesperación. Por supuesto, podemos hablar de cosas más difíciles. Podemos hablar de que ninguno de nosotros tenía planes de recibir noticias malas. Ninguno de nosotros se levanta diciendo: ay, yo mañana me voy a enfermar y me van a diagnosticar cáncer. No contamos con ese tipo de noticias. En la gran mayoría de nosotros pensamos que todo va a salir bien, que me voy a levantar mañana. Pero a veces llegan noticias inesperadas a nuestras vidas, como enfermedad, como una pérdida del trabajo, como X o Y. Son cosas inesperadas que nos sacuden, la muerte de un familiar, un accidente. Y estas son situaciones inesperadas, pero que en muchas ocasiones estas situaciones crean angustia, crean desesperación, crean aflicción en nuestras vidas. Y entonces la pregunta es: ¿qué hacemos en medio de estas cosas? ¿Qué hacemos cuando las cosas no van conforme a nuestro plan? ¿Qué hacemos cuando ocurre algo inesperado, lo cual causa una desesperación en mi vida? Graba esto en tu corazón el día de hoy: en medio de la desesperación, ten fe y cree en Jesús. Son situaciones que nos ocurren a todos, y en medio de esas situaciones que nos sacuden, nuestra respuesta debe ser tener fe y creer en Jesús. ¿Sabes algo? Los evangelios, cuando tú miras el Nuevo Testamento, los evangelios nos muestran cómo Jesús interactuaba constantemente con personas que estaban en situaciones desesperantes. Podemos hablar de ciegos, de cojos, de gente que estaba endemoniada, personas que no hallaban salida, en situaciones difíciles como tú y yo la hemos estado. Los evangelios están llenos de estos ejemplos de Jesús viendo la necesidad de las personas. Así que el día de hoy le voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 8, donde vamos a ver dos personas totalmente diferentes, pero que en medio de su desesperación buscan de Jesús. Así que vamos a Lucas capítulo 8, y para empezar vamos a leer los versículos 40 en adelante. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Versículo 41. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Estoy leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Tomamos una pausa, vamos a continuar leyendo en unos momentos. Pero podemos ver cómo Jesús estaba de vuelta en el área de Galilea. Y había una multitud cuando él llega a Galilea que le estaba esperando con gozo, que estaba esperando a Jesús. Y en medio de esa multitud, el texto nos está diciendo que llegó a Jesús una persona que estaba en desesperación, una persona que no contaba o esperaba que su hija iba a estar al borde de la muerte, una hija de 12 años. ¿Cuántos de nosotros vamos a pensar o planificar que mi hija a los 12 años va a tener una enfermedad que la ponga al borde de la muerte? No, él no contaba con esto. Y se nos dice que esta persona, Jairo, era un oficial de la sinagoga. Y cuando pensamos en los oficiales de la sinagoga, es muy seguro que Jairo era el hombre que organizaba el servicio, que quizás también elegía a aquellos que iban a leer las escrituras, también qué porción de las escrituras se iban a leer, y también posiblemente dirigía la oración, a alguien que estaba muy envuelto en las cosas religiosas. Y debido a sus cargos y responsabilidades, Jairo, lo más seguro es que era un hombre respetado en su comunidad, en la comunidad judía. Y el texto nos dice que este Jairo tenía una niña de 12 años, una vez que estaba al borde de la muerte,
que estaba al borde de que su vida iba a terminar. Imagínate esto por un momento, trata de ponerte en los pies de Jairo. Es una situación totalmente desesperante que mi hija de 12 años esté al borde de la muerte. ¡Wow! Hija de 12 años. Y entonces, ¿qué hace Jairo en medio de esta situación? ¿Qué es lo que él decide hacer en medio de esta situación desesperante? La palabra nos dice que este oficial de la sinagoga, lo que él decide hacer es caer a los pies de Jesús y le rogaba que fuera a su casa para que sanara a su hija. Él tenía la esperanza de que Jesús pudiera hacer algo en medio de su situación. Así que mientras ellos iban de camino, sucede algo en medio de la muchedumbre, porque Jairo no era el único con una situación desesperante, sino se nos habla de una mujer también que tenía una situación por 12 años y no hallaba salida a su situación. Continuamos leyendo la palabra del Señor, versículos 43, Lucas 8, 43 en adelante. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre. Versículo 45. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te opriman. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Versículo 47. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48, Jesús le dice, él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Wow, mucho de lo que podemos ver acá en este texto, pero vemos a una mujer que también estaba en una situación desesperante, una situación de la cual había estado 12 años con este flujo de sangre. Y cuando pensamos en el flujo de sangre, en el contexto en estos tiempos, era una condición que declara a la mujer ceremonialmente impura según la ley. Era algo que la separaba de la sociedad, excluyéndola de la sinagoga, excluyéndola a ella de las actividades en el templo. Es decir, que la condición que esta mujer tenía no solo era algo que la debilitaba físicamente, sino que también la descalificaba a ella para tener una vida común y corriente, para tener una vida social, una vida religiosa en general. Su situación era tan desesperante que el texto nos dice que esta mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Y si usted mira uno de los evangelios sinópticos, Marcos nos dice que al contrario, que tanta dinero que ella gastó no le iba mejor, sino le iba peor. Todas sus opciones se habían agotado, todo su dinero lo había gastado y todavía estaba en la misma situación. Podemos ver cómo la condición de esta mujer ha durado tanto como la vida de la hija de Jairo. La hija de Jairo 12 años y ella 12 años con su situación. Una situación totalmente desesperante para esta mujer. Una situación que ha durado mucho, pero mucho tiempo, 12 años, donde nada ha funcionado. Entonces, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué va a hacer esta mujer? Y en medio de su situación, la palabra nos dice que esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y para la gloria de Dios se nos dice que al instante, cuando ella toca ese borde, al instante cesó el flujo de sangre. Mire nomás. Y Marcos, por supuesto, nos dice que ella se acercó y tocó el borde de su manto porque ella misma pensaba y creía en su corazón que si tan solo tocara el borde, ella sería curada. Wow, gloria a Dios. Y algo muy interesante es que al suceder esto, la pregunta de Jesús: ¿quién me ha tocado? Y por supuesto Pedro y los discípulos: Señor, aquí estamos en medio de una multitud, tú estás caminando, todos te están tocando, en pocas palabras. Y Jesús: no, yo he sentido que algo ha pasado,
que ha salido poder de mí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Jesús, su intención es que la sanidad de esta mujer sea públicamente dada a todos. Una mujer que estaba acostumbrada a vivir separada, alejada, aislada de las multitudes, pues Jesús quería asegurarse que su sanación, su sanidad, era pública para todos, para que en un futuro no fuera señalada por nadie y pudiera volver a tener una vida social y una vida religiosa normal. Y entonces Jesús se voltea a ella y le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y algo muy interesante es que este es uno de los pocos casos, si no es el único, en que Jesús llama a una mujer hija. En todos los evangelios: hija, tu fe te ha sanado. Y tengo muchas cosas que quiero hablar de esto, pero continuemos la lectura, porque después de esta situación, la historia continúa y la situación de Jairo se pone peor. Veamos lo que nos dice Lucas 8:49. ¿Qué nos dice el texto? Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido Jairo al escuchar estas noticias? Que alguien le diga: la hija que estaba al borde de la muerte, esa hija ha muerto. Son las noticias que recibe Jairo. Me imagino que él se sintió ya sin esperanza. Se sintió quizás atribulado, derrotado, sin quizás poder creer lo que le habían dicho. Creo que podemos decir que quizás el miedo más grande que él tenía se hizo realidad. Su hija falleció. Recordemos, minutos atrás, su desesperación lo llevó a él, oficial de la sinagoga, a postrarse a los pies de Jesús en su desesperación y rogándole a él que lo acompañara, que él pusiera sus manos sobre ella para que sanara y así no muriera, según lo que nos dice Marcos también. Él tenía la fe y esperanza que mientras ella todavía estaba viva, que Jesús iba a poder poner sus manos y ella iba a sanar. Esa era la esperanza de él. Pero recibe estas noticias inesperadas de que su hija ha muerto. No molestes más al maestro. Alguien diciéndole que no hay necesidad de molestar más a Jesús. Pero a pesar de las devastadoras noticias que él escuchó en ese momento, Jairo, él recibe una palabra de vida de Jesús. Vea lo que dice el texto, Lucas 8:50. Pero cuando Jesús lo oyó que lo que dijo este hombre, que dijo que la hija había muerto, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Qué maravilloso. A pesar de en medio de las noticias que él había recibido, Jesús le dice: no temas, lo único que tienes que hacer tú, Jairo, es creer solamente. En medio de su gran desesperación, Jesús le dice a Jairo estas palabras: no temas, cree solamente. En otras palabras, por muy difícil que fuera, Jairo no debía de enfocarse en lo que le había dicho esta persona, sino lo único que él debía hacer era creer en la palabra que Jesús le había dado. Continuemos entonces para ver qué pasa cuando Jairo le cree a Jesús y no le cree a esta persona. El texto continúa diciendo lo siguiente, versículos 51 al 56. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, este es Jesús, y el padre y la madre de la muchacha. Versículo 52, todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo, Jesús dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante. Y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Gloria a Dios. Wow. Aquella niña, la cual las personas la daban por muerta, ha sido sanada.
Y es que, mis hermanos, es que ante la presencia del Señor, ante la presencia de aquel que creó el cielo y el universo, ante la presencia del Señor de la vida, la muerte no es definitiva, la muerte no es irreversible, sino al contrario, es igual que el dormir. Él tiene la potestad. Jesús, tomándola de la mano, impartió vida a la niña, y la palabra nos dice que le volvió el espíritu y esa niña se levantó. Cuando analizamos la vida de Jesús y su ministerio, cuando analizamos no solamente esta historia, sino todos los evangelios, podemos ver cómo mucha gente como Jairo, cómo mucha gente como esta mujer del flujo de sangre, acudían a Jesús con sus peticiones, con la esperanza de ser sanados. Todos querían un milagro. Les interesaba a ellos tener una sanación o tener algo tan tangible, algo físico, algo temporal. Muchas personas, las multitudes, se acercaban a Jesús por estas cosas. Esto quiere decir que ni Jairo ni la mujer del flujo de sangre eran los únicos atravesando una situación desesperante. No, la Biblia está, el Nuevo Testamento, los evangelios, está lleno de personas con situaciones desesperantes. Los evangelios nos hablan de cómo las multitudes buscaban ser sanados. Y creo que esto no es muy diferente a nuestro tiempo, ¿verdad que no? Hoy en día las situaciones desesperantes continúan. Hoy en día las enfermedades siguen, e incluso se siguen descubriendo nuevas y nuevas enfermedades. Hay muerte, hay dolor, hay angustia, hay dificultad, hay depresión, hay ansiedad, hay aflicción, hay cosas duras que nos sacuden la vida. Al igual como las había en los tiempos de Jesús. Y al igual que en las multitudes que estaban caminando con Jesús, la gente hoy por hoy sigue buscando una salida a su situación. La gente hoy por hoy no quiere permanecer en desesperación, no quieren permanecer en angustia. Es algo que nos aflige, nos sacude la vida, como le he dicho. No queremos permanecer allí. Buscamos una salida siempre, por eso vamos a doctores, por eso vamos a consejería, por eso hacemos y buscamos trabajo, porque queremos buscar una salida a la situación desesperante que tenemos. Pero en el texto que hemos leído el día de hoy, en Lucas 8, hay algo en estas dos personas que las hace sobresalir del resto de la gente, que las hace sobresalir de las multitudes. Y es que en medio de su desesperación, en medio de esa situación agobiante que ellos tenían, estas dos personas, Jairo y la mujer, ambos tuvieron fe y creyeron en Jesús. Y te repito lo mismo que te dije al inicio: en medio de la desesperación, tú y yo tenemos que tener fe y creer en aquel mismo Jesús. No importa lo que tú y yo estemos pasando, tengamos fe en Él y creer solo en Jesús. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, y usted que me escucha el día de hoy, que nos visita, en Jesús está la respuesta. En Él está la salida a tu situación. Quizás no como tú te lo esperas, pero sí como el plan de Dios es bueno y perfecto y agradable para todos. Solamente tienes que tener fe, creer en Él. A Jairo le habían dicho: tu hija ha muerto. Pero Jesús le dijo: no temas a lo que escuchaste, cree solamente. Y al creer en Él, su hija vivió. ¿Cuántos de nosotros el Señor les está diciendo hoy: no temas, cree solamente? Atesora eso en tu corazón. No temas, pon tu fe en Él, cree solamente en Él. La mujer con el flujo de sangre había gastado todo su dinero y ningún médico le pudo ayudar. Pero ella tuvo fe y ella decía en su corazón: si tan solo toco el borde de su manto, sanaré. Tenía fe, tenía confianza. Ella tuvo fe que con tan solo tocar ese borde del manto de Jesús sería suficiente para sanar, y así lo fue. Por eso Jesús le dice a ella: tu fe te ha sanado, porque tuvo fe. Aquí es donde está la clave, escúcheme bien. No importa qué tan desesperante sea tu situación, ten fe y cree. No hay nada imposible para Dios.
Él conoce tu situación. Ven a Él y cree en Él. Ten fe en Él. Y una vez más, Dios le responde, pero quizás no como tú lo estás esperando. Créeme que no hay mejor regalo que el saber que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Y cuando pienso en este texto, hay muchas cosas que tú y yo podemos aplicar en nuestra vida. La primera de ellas es que no se trata del tamaño de tu fe, se trata de tener la fe suficiente. No se trata del tamaño de la fe, se trata de tener la fe suficiente. Muchos piensan que para que Dios obre, uno debe tener una fe muy grande. Tengo que ayunar más de una semana, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, tengo que ejercitar mi fe, tener la fe más grande de todas. Y son cosas importantes, claro que sí, tener fe, ejercitar la fe. Pero la Biblia nos enseña algo diferente, de que no se trata del tamaño, sino se trata de tenerla diferente. Por eso Jesús mismo dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, un grano pequeño. No se trata del tamaño de la fe, sino se trata de tener la fe suficiente. Por ejemplo, imagínese por un momento esta ilustración. En un avión hay 3 personas. Ese avión está de decadencia, a punto de estrellar contra una montaña. Ya nada sirve. Y estas 3 personas, la única oportunidad de salvación que tienen es ponerse un paracaídas y saltar del avión. El primero de estas personas se pone el paracaídas y sin ningún tipo de miedo, confianza, él confió en el paracaídas y saltó sin ningún problema. La segunda persona que estaba en este avión a punto de estrellarse, toma el paracaídas con un poquito de miedo, ¿será que sí? ¿Será que no? Y al final se deja caer. Y la tercera persona toma el paracaídas temblando, llorando, se arrodilla, ¿será que sí? ¿Tengo miedo? ¿Puedo? ¿No puedo? Y al final termina saltando del avión con el paracaídas. ¿Quién tuvo la fe más efectiva? Porque al final del día, estas 3 personas, el paracaídas funcionó y las 3 fueron salvadas de un accidente que les iba a costar la vida. ¿Quién tuvo la fe más efectiva? Todas tuvieron una fe efectiva. ¿Cuánta fe necesitó cada persona para salvarse de ese accidente? Simplemente la suficiente para saltar. Ya sea que saltó con todo o quizás saltó sin saber qué iba a pasar, pero saltó. La fe suficiente para dar ese paso y saltar. ¿Cuánta fe tuvo Jairo? ¿Cuánta fe tuvo la mujer? Tuvieron la suficiente para creerle a Jesús. Por eso Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado. Tuvo la fe suficiente. ¿Cuánta fe se necesita para que tú creas en Jesús y puedas ser salvo? Pues la fe es un regalo de Dios. Y cuando Dios da un regalo, lo da suficiente. Y por eso simplemente se necesita la fe suficiente en que tú puedas confiar tu vida a Él. Así como en esta ilustración estas personas confiaron en un paracaídas, tú y yo debemos de confiar al Señor con nuestra vida. Depender totalmente de Él. Otra aplicación que quiero que guardes en tu corazón es que tienes que tener fe y creer en Jesús sin importar el costo ni lo que piensen los demás. Tanto la mujer como Jairo creyeron en Jesús sin importar el costo o lo que significaría para ellos. Y permítame darle un poco más de contexto. En el caso de la mujer, ya hemos dicho y hemos hablado, era una persona que estaba ceremonialmente impura, lo que significa que ella estaba supuesta a mantenerse alejada de la sociedad. Por eso ella solamente toca el manto de Jesús por detrás. Ella estaba tratando de pasar por desapercibida. Ella estaba tomando un gran riesgo si la veían mezclándose con gente ceremonialmente limpia y acercándose para contaminar a Jesús. Ella no podía hacer ninguna de estas cosas. Ella tenía que estar segregada, pero toma un riesgo sin importar el costo que eso iba a traer a su vida. Recuerden, Jesús estaba caminando con un oficial de la sinagoga. Este oficial tenía la autoridad para reprenderla. Pero a ella no le importó, ella ejercitó su fe. Pensemos también en el caso de Jairo, una vez más un líder, un oficial de la sinagoga.
Recuerda, Jesús era considerado no como un gran maestro. Jesús no era considerado como el Mesías para los judíos. No, al contrario, era considerado como un falso maestro entre los judíos. Lo que quiere decir que Jairo arriesgó su reputación en la sinagoga al ser visto con Jesús. Al ser visto con alguien que era catalogado como un falso maestro. Así que podemos ver cómo, a pesar del costo, ambas de estas personas acuden a Jesús con fe. Y de la misma manera tú y yo que me escuchas el día de hoy tenemos que creer en Él, poner nuestra fe en Él, sin importar lo que eso signifique en nuestra vida. Gente se podrá burlar, gente podrá insultar tu fe, la gente podrá decirte de todo, pero no importa, síguele creyendo a Él, porque al final del día ninguna de esas personas podrá salvar tu vida, pero Jesús sí. Y yo sé que si usted está aquí el día de hoy y ha caminado con el Señor por mucho tiempo, puede ser testigo de que no es fácil, de que la gente se burla. Yo me acuerdo cuando mi familia incluso y amigos me decían, pero disfruta tu juventud, no seas fanático, vete por allá, vete por acá. No, yo disfruto y tengo gozo en el Señor. Nuestra fe la ponemos sin importar el qué dirán, sin importar el costo. Y lo último que te quiero dejar el día de hoy es que no se trata del poder de tu fe. Se trata del poder de aquel en que tienes fe. La fe bíblica no es acerca de qué tan bueno eres tú. La fe bíblica no es acerca de qué tan fuerte eres tú. La fe bíblica es admitir que tú eres débil. Es admitir que necesitas ayuda urgente. Es reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Hay que tener la humildad de reconocer que por nuestros propios medios no vamos a poder salir de la desesperación. Es tener la humildad de decir necesito ayuda. La mujer con el flujo de sangre y Jairo no pudieron solucionar las cosas con sus propios esfuerzos. Por más que intentaron, no había salida. Les fue imposible humanamente hablando. Pero ellos una vez más hicieron algo importante. Ellos pusieron su fe en aquel que sí tenía el poder suficiente para salvarlos, en Jesús. Y por eso te digo hoy, pon tu fe en Jesús, porque solo Él tiene el poder para obrar en tu situación. Y a la verdad yo no sé qué estás atravesando, no sé tu pasado, no sé lo que va a pasar en una semana, en un mes, pero la respuesta siempre es la misma. Sin importar lo que acontezca, yo pongo mi fe y creo en Jesús, en aquel que tiene el poder. No se trata de la fuerza que yo tengo, sino se trata de aquel que es todopoderoso para obrar en mi vida. Por eso vale la pena poner nuestra fe en Dios, porque solo Él tiene el poder para resucitar de entre los muertos. Por eso un día como hoy nuestra fe está anclada en la resurrección de Jesús, porque si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Pero porque Jesús ha resucitado, nos da la confianza a ti y a mí a poner nuestra fe en Él. Enfrente de la tumba de Lázaro, alguien que ya llevaba días sepultado, vea las palabras de Jesús. Jesús le dijo, Juan 11, 25 al 28, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y hace esta pregunta, ¿crees esto, Marta? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Aquel que iba a resucitar. Y tú y yo podemos ver estas historias, cada una de estas cosas que hemos hablado el día de hoy, sabiendo y teniendo la confianza de que efectivamente en Jesús hay vida. Efectivamente que a pesar de que alguien muera, nosotros como cristianos tenemos la plena seguridad que esa persona no ha muerto, que esa persona vive y vive para siempre con Jesús.
de que hay algo mucho más allá, algo que tiene un valor más grande que nuestra vida terrenal, sino la vida eterna en Jesús. Por eso una vez más te lo digo, en medio de tu desesperación, en medio de lo que tú creas que está pasando, una vez más ten fe y cree en Jesús. Él tiene el poder suficiente. Hoy festejamos que Él vive. Nadie, pero nadie ha encontrado su cuerpo, sino efectivamente Él resucitó. Y porque Él resucitó, ya la muerte no tiene victoria. Hay vida en Jesús. Ponte de pie en esta hora. En el texto de hoy tenemos el ejemplo a seguir, la fe de Jairo y la fe de la mujer con el flujo de sangre. Pero también se nos habla de otro tipo de persona en este texto. Hubo gente que se burló de Jesús. Cuando Jesús, ella duerme, la gente se burló de Él. Pero hubieron efectivamente dos personas que sí creyeron, que tuvieron fe. ¿Quién eres tú? ¿Eres uno de los que viene a la iglesia quizás solamente un domingo como hoy? ¿Y ya después te burlas de la fe de los demás? ¿O eres alguien que verdaderamente crees y tiene fe en aquel que tiene el poder? Mi oración y mi anhelo es que cada uno de nosotros que estamos acá el día de hoy escuchando esta palabra, podamos creer y tener fe sin importar lo que esté pasando, sin importar de lo que digan las personas. Tener la fe suficiente para saltar de aquel avión, tener la fe suficiente para confiar tu vida en Él, de decir: Señor, ya no vivo yo, sino tú vives en mí.